¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar de dispensación en barril, presentado por Virland Store. Gracias a ustedes por su asistencia y por la acogida que hemos observado en este webinar. Pues bien, el día de hoy vamos a tratar acerca del primer módulo de los tres módulos disponibles en o que vamos a tener disponible en este webinar. El primer módulo precisamente corresponde a los equipos utilizados para dispensación en barril. El segundo módulo corresponderá a las conexiones de estos equipos para dispensar en barril. Y por último tendremos una especie de costos o presupuestos para precisamente los equipos que se utilizan para dispensar en barril. Bueno, me presento, mi nombre es Diego Pilaquinga, soy director ejecutivo de aquí de Virland Store. Y bueno, voy a compartirles parte de mis conocimientos en este webinar acerca de los equipos utilizados para dispensación en barril, en lo cual vamos a enfocarnos precisamente en la clase del día de hoy. Agradezco sus preguntas. Cualquier pregunta o inquietud pueden realizarlo a través del chat que ustedes tienen por Zoom y responderemos o trataremos de responder a todas las preguntas que ustedes puedan plantearse. Pues bien, vamos a comenzar con este webinar que también va a estar grabado y también la grabación estaría disponible. La vamos a subir en nuestras redes sociales, en YouTube, para que ustedes tengan acceso precisamente a la información de este webinar. Así que no se preocupen. Listo, entonces comenzamos con este webinar de equipos para dispensación en barril. Bueno. Creo que todos alguna vez han tomado una cerveza o somos productores de cerveza o nos dedicamos al negocio de la cerveza. Y bueno, como ustedes saben, la cerveza se sirve fría, siempre se sirve fría. Entonces, bueno, la idea es que cuando tenemos una botella es fácil, ¿no es cierto? Simplemente colocamos la botella en el refrigerador o colocamos en una cubeta con hielo y la cerveza se enfría. Y de esa forma podemos servirlos en los vasos y procedemos a entregar a nuestros clientes. Y de esta manera tenemos una cerveza fría en un vaso y es muy fácil hacerlo a través de botellas, ¿no? O a través de pequeños contenedores pequeños, como podrían ser también latas, ¿ya? Es muy fácil hacerlo de esa forma. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo una cerveza almacenada en un barril? Entonces, de ahí viene la pregunta que queremos tratar de resolver en este webinar precisamente. ¿Qué pasa cuando tengo una cerveza almacenada en barril? ¿Qué elementos necesito para que esa cerveza que se encuentra almacenada en el barril se encuentre prácticamente disponible en este vaso para nuestros consumidores? Ya, pues bien, básicamente el equipo de dispensación consta de algunas partes. Necesitamos los elementos de almacenamiento, es decir, en dónde vamos a tener almacenada nuestra cerveza. Típicamente tenemos los barriles cerveceros elaborados en acero inoxidable que vendrían a ser los kegs, o también tenemos los llamados cornis o barriles Cornelius, que luego vamos a entrar a observarlo un poco más a detalle. Para que salga esa cerveza que tenemos internamente almacenadas en esos dispositivos, necesitamos de un gas impulsor. Ese gas impulsor se va a conectar a la línea o a nuestro equipo de almacenamiento a través de una línea de gas. Entonces, la idea es tener una presión interna en el keg para que a través de esa presión o esa diferencia de presiones que vamos a tener en la parte interna del keg, con respecto a la presión que tenemos, a la presión atmosférica que tenemos fuera, nos permita desplazar el líquido desde el interior del keg hacia, obviamente, nuestra canilla dispensadora a través de la línea de cerveza. Entonces, esto de aquí, que se puede ver aquí en un pequeño esquema de bloques, es todo lo que se necesita para dispensar cerveza. Ah, pero falta algo. Si ustedes se fijan, nuestra cerveza se sirve fría, obviamente. Entonces necesitamos también de un elemento de enfriamiento. Ese elemento de enfriamiento va a estar interactuando con nuestros tanques de almacenamiento o también con nuestra línea de cerveza. O sea, va a estar incluido justamente aquí. Esto que se puede hacer o se puede ver en bloques es precisamente todo lo que se necesita para dispensar cerveza. Traduzcamos esto ahora a una especie de diagrama pictográfico. Esto es precisamente lo que tenemos para dispensar cerveza. Si ustedes se fijan, aquí tenemos nuestro elemento de almacenamiento que vendría a ser a través de barriles o los kegs. Tenemos nuestro gas impulsor, que típicamente es CO2, aunque no necesariamente puede ser CO2. Luego vamos a ver un poquito más acerca de aquello. Tenemos la línea de gas, tenemos la línea de líquido, tenemos nuestro dispositivo de enfriamiento y luego conectamos a nuestra canilla dispensadora. Finalmente tenemos nuestra cerveza en un vaso. Esto de aquí, que se ve tan fácil, a veces no lo es tanto, pero sin embargo vamos a tratar de solventar algunas inquietudes o algunas pautas o algunos tipos de elementos que intervienen precisamente en todo este proceso de dispensación de cerveza. Pues bien,
El contenido de este webinar, de esta charla del día de hoy, va a ser el siguiente. Vamos primero a tomar en cuenta los dispositivos o elementos de almacenamiento, que serían los KEX, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver una pequeña teoría acerca de cabezales o para qué nos sirven los cabezales, o también llamados acopladores. Luego tenemos nuestra línea de cerveza, qué características deberíamos tener con nuestra línea de cerveza. Tomaremos en cuenta en un cuarto punto las torres y canillas. En un quinto punto tomaremos en cuenta la línea de gas, es decir, qué condiciones debería tener la línea de gas para dispensar la cerveza. Y finalmente tomaremos en cuenta las características o los tipos de enfriadores que tenemos disponibles para enfriar la cerveza. Con esta información disponible o con esta información que vamos a transmitirlas, quedaría como punto de partida para el siguiente webinar, que precisamente sería las conexiones que podríamos tener entre todos estos elementos para dispensar la cerveza. ¿Ya? Entonces, comencemos con la primera parte, que sería los KEGs o nuestros elementos de almacenamiento. Muchos de ustedes ya estarían o estarán familiarizados con los KEGs. Los kegs son elementos que nos permiten almacenar la cerveza. Están elaborados típicamente en acero inoxidable, puede ser SS304. Son barriles de extremada duración, es decir, tienen una duración promedio de 15, 20. Hay algunos fabricantes que certifican hasta 30 años de duración de los kegs. Claro que obviamente depende de cómo se los trate, ¿no? Hay menor posibilidad de contaminación. ¿Por qué? Porque sencillamente están diseñados para dispensar cerveza y solamente tenemos un punto de ingreso y salida que precisamente viene a ser este espadín del keg. Tienen gran capacidad de almacenamiento. Tenemos kegs desde 20, 30, 50 litros como máximo que podrían almacenar toda esa cantidad de cerveza, ¿no? Son de fácil transporte, están diseñados para transportar, son de un trabajo muy robusto, tienen elevada durabilidad y tienen como punto quizá negativo, pero no lo es tanto, ya vamos a ver por qué. El acceso a la parte interna del keg es complicado, así que tenemos un difícil acceso a la parte interna y la limpieza podría ser difícil en el caso de que quieran acceder, pero obviamente tenemos químicos que hacen todo ese trabajo y no es necesario abrir los kegs. Vamos a ver a continuación qué sucede con eso. Los kegs, obviamente, como están diseñados para un trabajo duro, para un trabajo pesado, tienen diferentes partes que nos permiten manipular los kegs y que nos permiten transportarlos. También nos permiten apilarlos. Precisamente pueden observar aquí en pantalla algunas de las partes que tienen los kegs. Tenemos la parte del cuerpo, tenemos la campana superior, la campana inferior, tenemos las carcasas superior e inferior, tenemos el cuello del keg en donde se conecta el llamado espadín y tenemos también los orificios de drenaje que me permiten, obviamente, drenar la cerveza, como su nombre lo indica, cuando existe un cambio, precisamente aquí, en el acople o en el keg. Entonces, cualquier cantidad de líquido que se derrame por aquí, por esta parte, por así decirlo, vendría a ser expulsado a través del orificio de drenaje, ¿ya? Estos barriles de tipo keg pueden ser apilables y no pueden ser, y pueden ser de tipo no apilable. ¿Cómo reconozco si es apilable o no apilable? Pues bien, en la parte inferior, si es que tiene una especie de muesca, por así llamarlo, es un barril en el cual se puede apilar. Apilar significa que podemos montarlo uno encima de otro, ¿no? De manera de que no exista ningún problema al momento de almacenarlos. Entonces podría ir uno encima de otro, ¿ya? Y pueden ser no apilables. En este caso, no puedo colocar un barril por encima de otro, pero los podría colocar colocando un keg entre los dos, entre dos barriles para así construir una especie de torre de apilamiento. ¿Ya? Entonces, tampoco que es no apilable al 100%, sino que puedo, en cierto modo, valerme de esto, ¿no? Para poder apilar los kegs, ¿ya? Ahora, los kegs no tienen todos los tamaños. Eso debe estar un poco claro, ¿no? Porque muchas veces se confunden y se piensa, ¿no es cierto?, que los kegs, por ejemplo, los europeos, los americanos, todos tienen un tamaño. Pues no es así. Tenemos varios estándares disponibles en kegs y para ello es necesario, eh, bueno, ver a qué estándar corresponde cada uno de los kegs que se disponen. Podríamos tener los kegs de tipo DIN, que son los típicos alemanes. Las DIN son normas alemanas. Estos kegs se ajustan a normas alemanas. También tenemos los kegs euro, que están disponibles en el resto de Europa, que también tienen sus tamaños y sus presentaciones. Y los más delgados son los kegs de tipo US, es decir, están disponibles en los Estados Unidos. Y bueno, obviamente son kegs que tienen sus características. La principal característica es que estos kegs tratan de conservar el alto, como ustedes pueden ver, son delgados,
mientras que los otros cakes, como ustedes también pueden observar en estas imágenes, son un poquito más pequeños y son gorditos y bajitos, ¿no? Entonces, claro que todos ellos tienen su propio tamaño de almacenamiento, todos ellos, por ejemplo, tendrán una capacidad de 20 litros entre ellos, una capacidad de 30 litros y 50 litros. Lo que difiere en sí son las medidas que podrían tener. Entonces, no todos los cakes tienen las mismas medidas. Eso hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando se quiere, por ejemplo, construirse un refrigerator, es decir, adaptar un refrigerador o una especie de nevera para que pueda enfriar la cerveza. Entonces, muchas veces no se toma en cuenta los tamaños que tienen los cakes. A veces o existe disponibles en el mercado cakes de tipo DIN y resulta que la altura no es la misma que los cakes de tipo US, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esos detalles. Los cakes no tienen los mismos tamaños. Una cuestión muy importante es el tipo de conexión que van a tener estos cakes. Si bien es cierto, el cuerpo de los cakes puede ser similar o casi, o por no decir igual entre cada uno de ellos, lo que va a diferenciar al momento de conectar ese cake con nuestro medio externo va a ser el cabezal y en sí el espadín. El espadín es esta partecita que sobresale de los cakes y que permite conectar este llamado acoplador. Obviamente tenemos diferentes estándares, tenemos varios estándares disponibles a nivel mundial. Los estándares que se encuentran ampliamente difundidos aquí en Ecuador son el estándar tipo A, por una parte, que los barriles Pilsener utilizan ese estándar. Entonces, como la Pilsener es la marca más vendida en el Ecuador, entonces manda un poquito en el mercado. Y la otra corresponde a los barriles de tipo D, que son obviamente originarios de Estados Unidos. Es el estándar americano, el estándar de los Estados Unidos, que también los llaman barriles de tipo Sank. Entonces, estos barriles tienen el cabezal, el espadín de tipo D, entonces tendrá su propio cabezal. Una cuestión muy importante es que yo no puedo, por ejemplo, conectar un cabezal que sirve para acoplar barriles de tipo A en un barril de tipo D. Cada tipo de barril tiene su propio tipo de cabezal. Y aquí también es algo muy importante que se debe tomar en cuenta, porque en los países europeos se manejan todos estos estándares. Y si por allí alguien trajo un barril, lo importó desde Europa o le regalaron desde Europa o lo decidió traer de alguna forma aquí al Ecuador, por ejemplo, un barril de tipo G, es muy complicado, sería muy complicado conseguir aquí un cabezal de tipo G que me permita conectar a ese barril con el medio externo. Entonces, no se lo podría acoplar. Entonces, esa es otra característica que tienen nuestros barriles, los KEX. Aquí podemos observar las diferencias que radican, por ejemplo, entre los dos estándares más utilizados en Ecuador, que viene a ser el tipo A. Aquí tenemos la característica y la forma del tipo A, que ustedes pueden ver, es un barril de tipo, es un espadín de tipo redondo. Esto de aquí es el espadín, ¿no? Es la parte que conecta el KEG y que sobresale a través del cuello del KEG. Y aquí tenemos uno de tipo D, que difiere un poquito en la forma y en bueno, sobre todo en la forma, ¿no? En la forma de cómo se va a acoplar directamente al barril. Entonces tenemos los dos estándares disponibles. Los KEX están diseñados con sus propios elementos de seguridad. Algo muy frecuente que suele suceder, por ejemplo, es que eh, traen cakes o les venden cakes o tienen cakes que tienen el llamado pestillo de seguridad. El pestillo de seguridad corresponde a esta partecita que tenemos aquí. Esos elementos de seguridad, bueno, no están de adorno en los cakes. Si bien es cierto, va a incomodar un poquito al momento de tratar de traer este espadín, obviamente estos dispositivos de seguridad están diseñados para eso. ¿Por qué? Porque los KEX pueden estar sometidos a elevadas presiones internas, entonces podrían almacenar presión interna y en el momento que alguien trata de extraer o aflojar o desatornillar o como ustedes quieran llamarlo, este KEX con el fin de sacar el espadín, esa presión interna podría disparar este espadín a manera de proyectil y podría herir muy gravemente a alguna persona que no ha tenido el cuidado de despresurizar el keg. Entonces, por eso los barriles tienen este pestillo de seguridad, que a pesar de que este espadín se encuentre aflojado totalmente, este pestillo de seguridad no va a permitir que salga disparado precisamente este espadín. Para tratar de sacar o para sacar este espadín del keg se necesita de una herramienta especial. Esa herramienta especial permite manipular o permite desactivar este pestillo de seguridad y sacarlo de una forma segura.
Hay otra forma que también la suelen hacer a través de utilizando playos de presión y tratando de forzar un poquito aquí en la parte superior del quej. Claro que pueden lograrlo, ¿no? En cierto modo pueden lograrlo, pero pueden alterar este sello que se tiene aquí, este sello de caucho podría ser dañado, ¿no? Entonces, eso es un poquito de cuidado. Entonces, algunos queques tienen este pestillo de seguridad. Una de las preguntas muy frecuentes que suele suceder es que desatornillan, ¿no? Desatornillan el espadín y la pregunta es, a pesar de que desatornillé el espadín, no sale el espadín. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es posible este suceso? Pues bien, ahora pueden darse cuenta de que aquí tenemos este pestillo de seguridad que impide, en cierto modo, que el espadín salga disparado por una elevada presión interna del quej. Otro elemento de protección que tienen estos quecks viene a ser este disco de ruptura. El disco de ruptura se encuentra usualmente en la parte inferior de los quecks, ¿ya? Y son elementos que permiten o que agregan una seguridad funcional a los equipos. ¿Por qué? Porque en caso de sobrepresión le están dando un punto débil en el queck para que se libere esa presión. Típicamente son 40 bares o 580 psi. Tomen en cuenta que los neumáticos de sus carros se llenan con una presión de aire de 40 a 45 psi. Entonces, imagínense lo que son 580 psi. Para evitar que eso explote, entonces se tiene un punto de fuga de ese gas y se encuentra precisamente ubicado en la parte inferior del quej, en donde se espera que no haga daño a ninguna persona. Son dispositivos de seguridad que vienen incorporados en los quejes. ¿Qué es lo que se suele hacer cuando se quiere eliminar esos dispositivos de seguridad? Se corta este pestillo de seguridad para poder extraer el espadín. Obviamente estamos violando una norma de seguridad, pero bueno, se podría cortar, sí, pero luego de cortado se debería tener mucho, pero mucho cuidado de que siempre que se va a desatornillar o desmontar el espadín del quej, se deba liberar toda la presión interna del quej. Eso se debería tomar en cuenta cada vez que yo quiero retirar el espadín por alguna razón que venga, ¿no? Al caso. ¿Ya? También tenemos cakes llamados cakes de un solo uso. Estos cakes de un solo uso son cakes de tipo PET, es decir, son cakes que tienen o que están formados por una cubierta, por una cubierta plástica y en su interior tienen una especie de funda, por así llamarlo, que permite almacenar la cerveza. Si aquí se puede observar cómo es la estructura de este tipo de cakes. En la parte interna de la funda se almacena la cerveza. Esa cerveza se encuentra ya carbonatada o debería estar ya carbonatada. A medida de que ingresa un gas hacia la parte interna del queque, es decir, por la parte lateral, va ejerciendo presión directamente de la funda y eso permite que el líquido salga a través del espadín. Ya, entonces, esto de aquí tiene varias ventajas de uso. Entre las ventajas tenemos las siguientes. Primero, se va a conservar la calidad de las bebidas por más tiempo. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que ya no tengo un gas que va a interactuar directamente con la cerveza. Si ustedes se fijan, vamos a activar aquí un poquito la pluma para explicar un poquito mejor esto. Cuando yo ingreso una presión aquí directamente al quej para tratar de impulsar este líquido hacia la salida del espadín, lo que se hace es ingresar un gas que va a estar contenido en la parte exterior de la funda. ¿Qué es lo que va a hacer ese gas cuando ingresa a presión? Presiona la funda, valga la redundancia, vamos a presionar la funda. Y si yo presiono la funda, ¿qué es lo que va a provocar? La salida del líquido a través del espadín. En ningún momento este gas va a estar en contacto con la cerveza. Como el gas no se encuentra en contacto con la cerveza, me permite conservar la calidad de bebidas por más tiempo. Además, como ustedes pueden observar, el gas que se utiliza para impulsar los kegs, en la mayoría de kegs, los kegs normales, los kegs de acero inoxidable, es CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 es un gas que no permite la oxidación de la cerveza. La oxidación de la cerveza es como cuando ustedes tienen una manzana, le dejan al aire libre y comienza a volverse oscurita. Lo mismo sucede con la cerveza. Alteramos el color, alteramos el sabor de la cerveza. Entonces no queremos que suceda eso, por eso se utiliza CO2. Pero a diferencia de los kegs normales, lo que se puede utilizar aquí es tranquilamente aire.
¿Por qué aire? Porque el aire no va a estar en contacto de ninguna forma con la cerveza. Entonces se puede utilizar tranquilamente un compresor para dispensar esa cerveza. Entonces, esa es otra ventaja de utilizar estos kegs. Son livianos, también son resistentes a pesar de su diseño plástico, extienden la vida útil de la cerveza, ayuda a entrar en nuevos mercados. ¿Por qué? Porque ya tengo un dispositivo fácil de transportar, ya no debo estar pendiente del retorno del barril o preocupado por el barril. Entonces, simplemente lo envío y me olvido del barril, ¿ya? No tengo gastos de limpieza, gastos de almacenamiento, no hay barriles perdidos. Además, esto de aquí es totalmente reciclable y sostenible, lo cual es amigable con el medio ambiente. Entonces, también tenemos disponibles esos kegs de un solo uso. Para llenar esos kegs tenemos algunos procesos. Eso lo vamos a ver en el pequeño video que ustedes tienen aquí. Este video explica cómo llenar esos barriles. También ha sido una pregunta muy frecuente que tenemos aquí. Bien, pueden observar cómo se puede resolver. En primer lugar, necesitamos adecuar el barril. Necesitamos también expulsar el aire que se encuentra en el interior del barril, porque esos barriles vienen precipitados. Entonces, tenemos la presión del barril. Ese aire residual va a ser desplazado en más o menos 8 segundos. Acto seguido, soplo, es eliminado la presión interna y conecta el cabezal de llenado. El cabezal de llenado es el cabezal que nos permite llenar de esta manera. De forma de que se permita acoplar directamente el barril con la cerveza. Ya, ok, sí, gracias Orlando por tu apreciación. Veamos el video y luego les explico parte por parte, ¿ya? Ya, pues bien, allí pudimos observar un pequeño video en el cual es un instructivo de cómo llenar estos kegs, ¿no? Entonces, para llenar estos kegs se necesita del cabezal, que obviamente se permite la conexión entre una cerveza que ya debería estar carbonatada hacia el keg, en este caso al keg de tipo PET. Este keg debe estar ubicado en posición vertical inversa, ¿no? Para poder ser llenado. Y este cabezal obviamente tiene su característica que tiene un manómetro, un manómetro que me permite verificar la presión. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que ese manómetro deberá marcar una presión elevada y cuando llega a cero significa que la cerveza ya está llena. Entonces, de esa forma, ya tenemos ese keg lleno y listo para ser transportado. ¿Ya? Vamos a continuar.
Ya, otros tipos de barriles que tenemos disponibles, o sea, que se tiene disponible y que son ampliamente utilizados por los cerveceros, son los barriles de tipo Cornelius, ¿no? Esos barriles llamados cariñosamente como cornis. Esos cornis son barriles que no fueron diseñados originalmente para transportar ni dispensar cerveza. Fueron utilizados en su debido momento por Coca-Cola y por Pepsi para transportar sus jarabes, que luego mezclado con agua y luego carbonatados, permitían tener las gaseosas en los restaurantes. Esos cornish pueden ser de dos tipos, ¿no? Tenemos en la variedad pin log y en la variedad bar log. Son de fácil acceso a la parte interna porque esto de aquí se puede desmontar y puedo tener acceso a la parte interna. ¿Cuál es el problema de esto? Que parece muy fácil de ser usado, es que tenemos mayores problemas de contaminación y podemos tener mayores problemas de fugas. ¿Por qué? Porque podemos tener fugas por aquí, por los dos conectores en los cuales yo ingreso el gas y sale la cerveza. Puedo tener fugas en esta tapa del barril Cornelius y esas fugas a veces son imperceptibles. Muchas veces los cerveceros no se dan cuenta y presurizan el barril, lo dejan por algunos días y luego se dan cuenta que la presión ha caído, inclusive con barriles vacíos, ¿no? Porque si estaría lleno el barril, pensaría que todo el CO2 fue absorbido por la cerveza y se carbonató. Entonces, no, muchas veces con los barriles vacíos se pierde presión, entonces significa que estos elementos tienen mayor cantidad de fugas. Es por eso que no son tan recomendables, ¿no? Si bien es cierto que están disponibles en el mercado, son más económicos, no existen prácticamente nuevos porque ya son discontinuados, pero sin embargo los pueden utilizar, no hay ningún problema, pero tengan en cuenta de que todo esto debe estar debidamente sanitizado o debidamente esterilizado. Y obviamente con los, con las condiciones que les menciono, que pueden tener varios puntos de fuga, ¿no? De estos hay dos variedades, los pin lock, que obviamente tienen esta forma de pin, por este pin que tiene aquí con este pequeño saliente, con este pequeño pin que hace honor a este nombre, pin lock, cuyos elementos que me permiten ingresar y salir el líquido son estos dos. Obviamente por un lado se conectará la entrada de gas y por otro lado se conectará la salida de líquido. Y por otra parte tenemos los de tipo Barlock, ¿no? Los Pinlock de Coca-Cola, los Barlock de Pepsi. La típica pugna de poderes de mercado entre Coca-Cola y Pepsi. Cada cual sacó sus estándares. Entonces tenemos los Pinlock que se diferencian por el color rojo y los Barlock que tienen su color característico blanco y color negro. Los blancos, aquí con la base blanca y aquí con color blanco, corresponden a gas, y los negros, aquí con la base negra y aquí con el cuerpo negro, corresponden a líquido. Entonces, estos elementos nos permiten conectar justamente aquí en los conectores, aquí, para permitir la entrada de gas y permitir la salida de cerveza. Todo esto debe estar debidamente esterilizado, porque si no vamos a tener problemas de contaminación. Entonces, estos barriles también los pueden utilizar, también se encuentran muchas veces disponibles de segunda mano, los suelen vender, pero tengan mucho cuidado con estas observaciones, ¿no? Y tengan estas precauciones al momento de manipularlos, ¿ya? Cuidado de barriles, ¿ya? Muchas veces existe una especie de pregunta, ¿cómo hago para que mi barril quede totalmente limpio, ¿no? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, los barriles tienen un pequeño cuello en el cual se podría tener acceso si yo extraigo el espadín del barril. Y podría, en teoría, acceder a la parte interna. Pero la pregunta es, una vez extraído esa parte, ese espadín, ¿puedo, en cierto modo, tener acceso completamente a la parte interna? Entonces, hay que ver la relación, ¿no es cierto? ¿Para qué quiero extraer el barril? Existen elementos que me permiten limpiar los barriles. Para el cuidado del barril, para la limpieza del barril, siempre se debería despresurizar los barriles. Debería usar el cabezal para introducir y para extraer el líquido. También podría utilizar, en primer lugar, un detergente alcalino, como por ejemplo el PBW, a la temperatura recomendada por el fabricante, que típicamente son de 40 a 50 grados centígrados. Entonces, con agua tibia, se introduce el PBW dentro del barril. Ese PBW va a permitir eliminar o desprender los residuos de las paredes del keg. Lo que se le suele hacer es dejarlo allí hasta que actúe ese detergente alcalino. Una vez que actúa el detergente alcalino, es necesario drenar esa agua e introducir el desinfectante.
Entonces, una vez que se introduce el desinfectante, que debe ser compatible con acero inoxidable, que esos desinfectantes podrían ser el Saniclean, podríamos ser el Starsan, el Diostar, son sanitizantes o líquidos que me permiten la esterilización y que son compatibles, ¿no?, con acero inoxidable. Entonces, se pueden utilizar esos elementos. Luego de eso, como esos elementos son de no enjuague, es decir, no se debería enjuagar si yo utilizo las concentraciones recomendadas por el fabricante, dreno y presurizo nuevamente esos barriles con CO2, desplazando el aire del interior. ¿Qué consigo al desplazar el aire? Consigo de que no se formen colonias de bacterias o contaminación bacteriana en el interior del barril por las bacterias que utilizarían el aire como elemento para reproducirse. Entonces, con el CO2 trato de minimizar esa contaminación que podría tener el queque. Entonces, desplazo el aire, el queque se queda internamente con CO2 y luego de eso puedo apilar o almacenar mis cakes para que estén disponibles para para un futuro llenado y uso de esos cakes. ¿Ya? Entonces, ese es el cuidado que se debería de tener con los barriles. Entonces, no es tan recomendable abrir ese espadín porque tenemos o se tiene disponibles los líquidos de limpieza que hacen todo ese trabajo. Entonces, se deja actuar a los químicos, si se usan correctamente, van a desprender toda la suciedad interna que tiene y luego de eso, lo que se va a hacer es sanitizar o esterilizarlos y desplazar el oxígeno para que se almacene con CO2. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en la cual debemos tener el cuidado con los barriles. Una pregunta que nos hace llegar Orlando es que no es recomendable carbonatar en los cakes de un solo uso. La respuesta es no, porque si se fijan en esos cakes de un solo uso, tienen ya la funda interna, ¿no? Entonces, esa funda interna que se tiene allí impide tener contacto precisamente con el CO2 y ejercer esa acción que suelen hacerla en posición horizontal, mover y carbonatar de una forma forzada para integrar el CO2 con la cerveza. Entonces, en ese tipo de barriles no se puede hacer, ¿ya? Entonces, lo que se necesita es que la cerveza ya se encuentre carbonatada y luego, obviamente, como se va a hacer un llenado a una presión isobárica, no se pierde la carbonatación, no se va a perder la carbonatación porque estamos haciendo un llenado contra presión. Entonces, esa también es otra ventaja, no se va a perder la carbonatación, ¿ya? Entonces, no es recomendable carbonatar en los cakes de un solo uso dentro del cake. Eso es la parte de cakes, ¿ya? Una pregunta que nos hace J. Álvarez, nos dice, ¿cuánto tiempo dura el Star Sun ya abierto? Pues bien, el Star Sun es un elemento no reactivo, o sea, no debería tener una fecha estimada de caducidad. La única recomendación que se debería tener es que ese Star Sun se encuentre almacenado a temperatura ambiente y lejos de los rayos del sol, ¿no? O sea, no debería superar las temperaturas de 30 grados centígrados. Deberíamos tener almacenados en condiciones estables, ¿no? Lejos, alejado de la luz y lejos de fuentes de calor. Y te podría durar tranquilamente 1 o 2 años, ¿no? Que es el tiempo en el cual se estima que ya un bote de Star Sun pueda acabarse, ¿ya? Otra pregunta que nos hace Diego es si usa el Star Sun para sanitizar, pero hace mucha espuma. Sí, perfecto. Eso es normal. De hecho, el Star Sun tiene esa característica, ¿no? El Star Sun es un líquido o es un sanitizante que se caracteriza por su formación de espuma. A muchas personas les gusta esa formación de espuma porque puede cubrir mayores sectores o mayores de áreas de los elementos que se está sanitizando. Entonces, sí, el Star Sun tiene esa característica y es absolutamente normal. ¿Ya? Otra pregunta que nos realiza Juan David dice que para desechar el residuo del detergente alcalino y el Starsan, ¿se debe dar algún tratamiento o se puede desechar directamente al alcantarillado? En las concentraciones que se encuentran disponibles, o sea, o que les da el fabricante, tengan en cuenta de que es 1 mililitro por cada litro, esa es la concentración que se encuentra o que recomienda el fabricante, no hace falta ningún tipo de tratamiento, ¿ya? De la misma forma, bueno, si quieren darle un tratamiento, podrían darlo, pero no es necesario porque es una concentración muy, muy baja. Tengan en cuenta que eso prácticamente sería como echar al alcantarillado alcohol al 70%. O sea, es prácticamente lo mismo, no va a tener ninguna repercusión allí, ¿no? Entonces, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Dice, después de cuánto tiempo luego de sanitizar se puede usar el KET. De forma inmediata, no hay ningún problema. Recuerden que el sanitizante es libre de enjuague, entonces eso significa que
Simplemente drenan ese líquido completamente y luego podrían utilizar tranquilamente el keg para el llenado. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte que tiene que ver con cabezales. Los cabezales, ya lo habíamos anticipado, son elementos que nos permiten el llenado o la conexión del keg con el medio externo. Esos cabezales permiten el ingreso de gas y la salida de líquido. ¿Ya? Esos cabezales se pueden tener en una variedad cromada y en acero inoxidable. ¿Cuál es la diferencia? Que en las cromadas la parte del cuerpo está hecho de latón, pero la parte que toca el líquido es de acero inoxidable. Y los que son de acero inoxidable están hechos en su totalidad con acero inoxidable. Estos elementos, estos cabezales van a depender del tipo de espadín que tengan el keg, porque hemos visto que tenemos diferentes tipos de espadines. Entonces, cada espadín acepta su determinado tipo de cabezal. Usualmente se encuentran disponibles con conexiones de entrada y salida de 5 octavos de pulgada y pueden estar disponibles también con esta llamada PRB. PRB significa válvula de alivio, por sus siglas en inglés, pero esa válvula de alivio me permite despresurizar el interior del barril. Muchas veces por cuestiones de seguridad es necesario liberar presiones y esta válvula de alivio, que usualmente se encuentra ubicada en el cuerpo del keg, permite liberar presiones dentro del keg. Entonces, se encuentran disponibles con o sin PRB, sin esa válvula de alivio. Es recomendable utilizar siempre por válvula de alivio, con la válvula de alivio por cuestiones de seguridad. ¿Ya? Estos cabezales permiten el ingreso del gas por una parte, es decir, por la parte lateral permiten el ingreso de gas y obviamente vamos a tener la salida de líquido. Entonces, con un solo elemento podemos introducir el gas y extraer el líquido. Y también se necesitarán de sus elementos que permitan la conexión. La operación del cabezal es relativamente sencilla. Simplemente se ingresa el cabezal justamente al barril en un punto número 1. Como punto número 2, lo que se hace es ajustar el cabezal. Muchos cabezales tienen que ser girados, por así llamarlo. Como punto número 3, se baja la palanca y en ese momento ya se encuentra acoplado. Una vez que se baja la palanca, tengan en cuenta que ya se encuentra acoplado el cabezal al barril. En ese entonces o en ese instante se puede ingresar la presión de CO2 justamente al cabezal y luego de eso se podría extraer ya la cerveza del barril. Si yo quiero desacoplar el cabezal, entonces es sumamente sencillo. Libero la palanca y de esa forma ya desacoplo el cabezal del barril, cambio por un barril nuevo, lleno ya de cerveza y luego nuevamente coloco el cabezal. Entonces, de esa manera se puede operar esos cabezales. Esos cabezales tienen o están formados de la siguiente forma. Allí ustedes pueden ver en la imagen la estructura interna que tiene ese cabezal. Esos cabezales tienen válvulas de una sola vía o válvula check, que se suelen llamar. Esas válvulas check permiten que, por ejemplo, en la entrada de gas solamente ingrese el gas y no permite extraer la cerveza. Justamente es de esta válvula que se encuentra en este momento el puntero. ¿Ya? Esta válvula solamente permite la entrada de gas. Mientras tenemos también una válvula check ubicada en la salida, justamente en la parte de salida. Esta válvula check de líquido solamente permite la salida de líquido y no permite un retorno de gas o un retorno de líquido. Entonces tiene sus seguridades tanto para el ingreso de gas como para la salida de líquido. Si yo quiero utilizar este cabezal como elemento de llenado o para lavar o limpiar los barriles, debo tomar en cuenta de que o en cierto modo se debería retirar las válvulas check, tanto de la entrada como de la salida del cabezal. De esa manera tendría acceso directo a la parte interna del barril y podría proceder con el llenado de la cerveza o también con el llenado del líquido sanitizante. Para liberar el líquido sanitizante que yo pueda o que yo podría haber introducido dentro del barril, lo que se hace es colocar el barril en posición vertical e invertida y todo el líquido sanitizante saldría por la parte de entrada de gas, es decir, por la parte lateral. Es por esa razón que si yo quiero utilizar los cabezales como elementos para limpieza de barril o para llenado de barriles, debo eliminar estas válvulas C que tienen estos cabezales. Aquí se encuentra la válvula PRB que habíamos hecho referencia hace un momento. ¿Ya? Entonces, esa válvula permite liberar la presión interna del barril.
Aquí se puede observar en este diagrama en corte y cómo interactúa, ¿no?, el cabezal con los elementos de entrada y con la parte interna. Entonces pueden observar que tenemos el ingreso de gas o el ingreso de CO2, y ese ingreso de CO2 lo que va a hacer es justamente ingresar por la parte superior. Ingresa siempre por la parte superior del barril. Y tenemos el espacio de cabeza que se llama. Una vez que ingresa el CO2, lo que va a hacer es presionar o ejercer una presión sobre el líquido para que desde la parte inferior salga el líquido a través de la línea de líquido. Entonces sale por aquí por la línea de líquido y va directamente a la línea de salida, conectándose a la manguera de salida. Todo eso siempre y cuando el cabezal se encuentre debidamente acoplado. ¿Ya? Los cabezales de llenado son los propios cabezales en los cuales se adapta o se ha adaptado una especie de válvula de bola. La válvula de bola es la que ustedes pueden observar aquí, tanto en la entrada como en la salida. Se eliminan las válvulas check de entrada de gas y salida de líquido y se adapta a estas válvulas de bola. ¿Para qué? Para facilitarme las tareas de limpieza y tareas de llenado. Entonces, si yo quiero llenar el keg, simplemente cierro una de las dos válvulas e introduzco el líquido para el keg. Si yo quiero limpiar, cierro una válvula, abro la otra válvula y luego me permite la salida del líquido de limpieza. Entonces, de esa forma, adaptando, así como ustedes pueden observar estas válvulas de bola, pequeñas válvulas de bola con conexión a 5 octavos de pulgada, entonces podría adaptar cualquier cabezal para ser un dispositivo de llenado, ya sea de cerveza o líquido sanitizante. En el caso de los kegs de un solo uso, se tiene este dispositivo que vendría a ser el dispositivo de llenado. También tiene su manómetro que permite verificar la presión interna que va a tener el keg. ¿Ya? Para conectar todo eso se necesitan elementos adicionales que me faciliten la tarea de instalación y de conexión. Se van a necesitar abrazaderas, que podrían ser las abrazaderas, estas abrazaderas de presión. Necesitamos los ferrules o las colas que se llaman, los tailpiece. Necesitamos las tuercas hexagonales, necesitamos una especie de arandela que nos permite el sello, es decir, esta de aquí. Necesitamos también esta tuerca hexagonal que también puede venir disponible en su versión mariposa. Y para todo esto existe una llave multiusos que nos permite manipular los cabezales y también los grifos, ¿no? Estas herramientas tienen varios usos. Es una herramienta multiuso que debería sí o sí estar en la caja de herramientas de cualquier cervecero. Porque sin estas herramientas es prácticamente como que ustedes van a ir a solucionar un problema con la cédula. Entonces se necesitan las herramientas especializadas para realizar este tipo de trabajos. Y son los elementos adicionales que permiten conectar el cabezal. ¿Ya? No se olviden, si tienen alguna pregunta acerca de ese tema, pueden hacerlo a través del chat. Vamos con la siguiente parte. La siguiente parte viene a ser la línea de cerveza, y la línea de cerveza es aquella línea, es aquella tubería que nos permite conectar la salida del cabezal con el elemento de dispensación. Eso corresponde a la línea de cerveza. Esa línea de cerveza debe tener ciertas características y se tiene en diferentes presentaciones. Tenemos las líneas de cerveza que son de vinil, esas líneas de cerveza de vinil, que son utilizados precisamente para equipos cortos. Cuando yo tengo líneas cortas, se utiliza esas líneas de vinil. También tengo las líneas que son llamadas de barrera, ¿no? Esas líneas llamadas de barrera son líneas de cerveza que se utiliza para conexiones largas. Conexiones cortas entendemos conexiones de unos pocos metros. Conexiones largas entendemos como conexiones que ya van una conexión de 5 o 10 metros, ¿no? Que se encuentra entre el keg y el elemento de dispensación o la canilla de dispensación. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas dos líneas, entre la línea de vinil y la línea de barrera? Es que la línea de barrera, como su nombre lo indique, tiene una barrera, una especie de protección
entre la línea de cerveza y el medio externo, que vendría a ser el oxígeno. Como son conexiones mucho más largas, estas líneas de barrera impiden que el oxígeno ingrese a través de los poros que podría tener. Son minúsculos, ¿no? Pero son poros que podrían tener estas mangueras e interactúen con la cerveza y puedan oxidar la cerveza. Entonces, por eso se utilizan en líneas largas estas mangueras llamadas de barrera. Lo más frecuente de encontrar aquí en el país son líneas cortas, es decir, son relativamente cortas, de 1 o 2 metros como máximo, y es por eso que las mangueras de vinil son las más aceptadas en el mercado, ¿no? También se encuentran disponibles las mangueras de barrera, como la EVA Barrier. Esa manguera tiene, como su nombre lo indica, una barrera que, a pesar de que podría utilizarse con líneas cortas, también me ayuda con una barrera entre el medio externo, que sería el oxígeno, con el medio interno, que sería la cerveza que circula a través de esas líneas. Otras mangueras que pueden existir en el mercado son las de polietileno y también se tienen también disponibles en acero inoxidable, ¿no? Claro que en estas de acero inoxidable se utilizan cuando yo quiero enfriar la cerveza en un cooler. Esos son llamados los jockey box. Lo que hago es hacer pasar la cerveza a través de un serpentín en el cual interactúa con una cama de hielo y al hacer pasar la cerveza por el interior del serpentín se va a enfriar. Eso es correcto cuando tenemos opciones portátiles, ¿no? Y precisamente eso vamos a ver en el siguiente webinar, las conexiones de cada uno de estos elementos y cómo yo podría tener dispensación desde los elementos más básicos hasta las conexiones más complicadas. Otras líneas de cerveza, o bueno, la línea de cerveza, una consideración muy importante que deberíamos tener es evitar la pérdida de temperatura, evitar la transferencia de temperatura, especialmente si es que estamos ubicados o si es que nuestro bar tiene una temperatura muy elevada en la parte interna. Con muy elevada estoy hablando de 25 o 30 grados, ¿no? En la parte interna, entonces podría calentarse y en cierto modo, eso podría subir la temperatura de dispensación de la cerveza. Eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque voy a demandar más energía, porque voy a necesitar mayor potencia en mi enfriador para compensar esa caída de temperatura. Entonces, yo podría evitar eso colocando, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, una especie de chaqueta aislante. Esa chaqueta aislante permite conservar a la cerveza fría desde que sale del barril hasta que llega a la torre dispensadora. Y de esa forma podría evitarme gastar energía adicional. Claro que solamente van a ser unos cuantos centavos, pero sumen eso en el transcurso de un año, ya va a representar. Entonces, tranquilamente podría justificarse el uso de estas chaquetas que me permiten aislar la temperatura del medio externo con el medio interno y me permite conservar la temperatura de la cerveza desde que sale del cabezal, pasando por el enfriador hasta la torre de dispensación. Entonces, también es un elemento muy importante que no debería pasar desapercibido, especialmente si yo trabajo o si es que el bar está ubicado en lugares en donde la temperatura ambiente es un tanto elevada, ¿ya? Una pregunta que nos realiza Gustavo es, ¿cuál debe ser el diámetro de las líneas? Pues bien, esa es una muy buena pregunta, porque cuando estamos hablando de líneas de cerveza, la regla es la siguiente. Entre más larga sea la longitud entre el cabezal y el tap dispensador, el diámetro de la manguera debería ser menor. Y, por ejemplo, si yo tengo unos pocos metros ubicados entre el cabezal y la línea de dispensación, yo podría aceptar diámetros mayores de mi manguera. Pero ¿a qué son diámetros mayores y qué son diámetros menores? Típicamente se utilizan mangueras de 5/16. Es una medida estándar que se utiliza para la dispensación desde el cabezal hacia las líneas hacia la conexión de nuestros dispensadores. También se utilizan mangueras de 1/4, que también es utilizado o que también podría utilizarse mangueras de 1/4. En el caso de que yo quiera un flujo un poquito más elevado, podría utilizar mangueras de 5/16. Caso contrario, la del estándar también es una manguera de 1/4, que eh, es más que suficiente para las conexiones cortas, relativamente cortas. Si yo tengo una conexión mucho más larga, entonces utilizaré una manguera también mucho más pequeña. ¿Por qué es la manguera más pequeña? Para evitar la formación de espuma. Entonces, si yo utilizo una manguera más pequeña, evito que en mi línea se forme relativamente espuma y eso va a afectar en la dispensación. Entonces, si yo tengo una línea de muchos metros, 10, 20 metros,
de distancia, entonces utilizaré mangueras más pequeñas. Entonces, eso es el estándar que se maneja. No se olviden, entre más grande sea la línea, más pequeño es el diámetro de la manguera. Típicamente, un cuarto, si quieren mayor flujo, 5/16, pero tengan en cuenta con el flujo porque van a tener que jugar con la dispensación, porque si es que me forma mucha espuma, entonces tendré que jugar con la temperatura del keg y también tendré que jugar un poquito con la salida, con la canilla de salida y con la presión interna del keg. ¿Ya? ¿Qué diámetro es el más pequeño que se puede encontrar en el mercado? Existen mangueras de 3/16 de pulgada. Entonces, ese es el diámetro más pequeño que podrían encontrar en el mercado. ¿Ya? Listo. La siguiente parte que vamos a tomar en cuenta en este webinar son las torres y canillas de dispensación. Entonces, son los grifos, ¿no? Son los grifos que nos permiten dispensar cerveza. A pesar de que se podría pensar que son elementos relativamente sencillos, cada uno de ellos tiene sus cualidades. Tenemos las canillas consideradas como básicas, tenemos otras canillas que tienen una característica de control de flujo, tenemos canillas para dispensar las cervezas de stouts o cervezas también que podrían tener nitrógeno en su mezcla de gases para dispensación. Y cada una de ellas se conectan o se podrían conectar a través de las llamadas canillas o los llamados shank, ¿no? Son las cañas. Estas cañas permiten conectar los diferentes cabezales perdón, las canillas o los tabs o los grifos de dispensación. ¿Ya? Se tiene en la versión americana, esto de aquí es una versión americana porque tienen este tipo de roscas, son rosca americana, y también se tiene la rosca de tipo europea, ¿no? Que son típicamente utilizados en estas canillas con control de flujo. ¿Ya? Estos elementos tienen características adicionales. Por ejemplo, algunos tienen acción simple, otras tienen doble acción. Las canillas de acción simple solamente permiten el llenado de la cerveza únicamente en una vía. Solamente se tira de la canilla, del mango de la canilla y se permite el ingreso el ingreso de la cerveza en el vaso o la salida de la cerveza. ¿Ya? Una vez terminado la dispensación, simplemente regreso la canilla en su lugar y el mango de la canilla en su lugar y se termina la dispensación. Existen otro tipo de elementos, otro tipo de canillas que tienen doble acción. Esas canillas de doble acción tienen acción bidireccional. En acción hacia adelante permiten dispensar la cerveza y en una acción de reversa o hacia atrás, lo que se forma es una espuma, que se dispensa netamente espuma. ¿Para qué? Para que se forme una espuma de cabeza en la cerveza, para que obviamente se encuentre con una mejor presentación en el vaso y se pueda servir correctamente a los clientes. ¿Ya? Estas canillas también se encuentran disponibles de la siguiente forma. Hay canillas de tipo europeo, habíamos dicho, hay canillas de tipo americano y hay otro tipo de canillas. Hay las canillas que se conocen como acciones o de sello hacia adelante y hay otro tipo de canillas que se conoce con el nombre de sellos hacia atrás. Ya, entonces tienen un sello hacia adelante o tienen un sello hacia atrás. Ahora, ¿en qué se diferencian cada una de ellas y por qué existen estos tipos de sellos? Pues vamos a ver a continuación. Antes que nada, permítame un momentito, voy a hacer una pequeña pausa hasta corregir un pequeño inconveniente que tengo aquí. Un momentito, por favor.
Ya, listo. Muchas gracias por su gentil espera. Bueno, esperamos haber solucionado un pequeño inconveniente que teníamos aquí. Permítame un momento, activar el chat. Listo. Entonces estamos aquí. Ya. Entonces, bueno, estábamos hablando acerca de las canillas, los elementos de dispensación. Habíamos visto que tenemos canillas de tipo estándar y americano y un estándar europeo, ¿no? La principal diferencia es en el tipo de rosca que tenemos aquí o que se tiene aquí. Las de estándar americano típicamente se utilizan en estas canillas que son sencillas y las de tipo europeo en las que son con control de flujo. Pero ahora tenemos canillas con un cierre delantero y también tenemos canillas con un cierre posterior, que precisamente tenemos aquí estas canillas que son canillas con un cierre posterior delantero. Estas son llamadas las pendless, ¿ya? Y también tenemos otras canillas que son para dispensar stout, para dispensar cervezas nitrogenadas y otras que son con este diseño especial, ¿no? Son canillas de tipo roto que las llaman. Ahora, estas canillas que tenemos aquí se diferencian de la siguiente forma. Bueno, primero antes de entrar en la diferencia de las canillas o en la diferencia de canillas con un cierre delantero o un cierre posterior, todas las canillas, absolutamente todas, pueden desarmarse. Todas, absolutamente todas. Todas esas canillas pueden hacer una especie o podemos hacer un despiece y de hecho es necesario realizar el despiece de todas esas canillas. ¿Por qué? Porque se necesitan limpiar al menos una vez por semana. No se olviden que está en juego la calidad de nuestra cerveza y en la calidad de la cerveza lo que se necesita es siempre tener una inocuidad, por así llamarlo, en todo lo que corresponde en el sistema de dispensación. Y en un aspecto muy importante es en los elementos que intervienen directamente en la dispensación de la cerveza, como son la línea de líquido, en el cual el elemento final obviamente va a ser la canilla de cerveza. Entonces yo necesito desarmar todos los elementos de esta canilla de cerveza y proceder con la limpieza. Necesito limpiar y necesito hacerlo una vez por semana. Y eso también viene como recomendación, porque a veces, como comentario, suele suceder de que hay comentarios de que se ha bloqueado, ¿no? De que se bloquea la canilla, dicen mi canilla no va hacia adelante, tampoco va hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esa canilla? Y luego, bueno, entre nuestras preguntas, indagamos y decimos, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Cuántas veces lo ha limpiado? ¿Cuándo fue la última vez que lo limpió? Y bueno, nunca lo limpiaron, entonces por allí tenemos el problema, ¿no? Se forman bancos de bacterias que podrían contaminar nuestra cerveza. Y no se olviden que lo peor que podemos tener es una cerveza contaminada. Necesitamos entregar un producto de calidad a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si se encuentran con un cliente que nunca ha probado cerveza artesanal? ¿Y qué tal si es que se arriesga a probar cerveza artesanal? Le convencen, ¿no? Y prueba su cerveza artesanal y no se espera con un producto que podría esperar el cliente, ¿no? Entonces, su primera vez con una cerveza artesanal, una cerveza que va a estar en malas condiciones, con imperfecciones de sabores, con una cerveza contaminada, ese cliente nunca más va a querer comprar una cerveza artesanal. Va a sentir que se está gastando su dinero en vano, entonces eso tampoco queremos. Necesitamos potenciar nuestra cultura de cerveza artesanal. Una pregunta que nos dice Diego, ¿las mangueras cada cuánto deberían limpiarse? Cada 15 días, como máximo. Para la línea de limpieza de las mangueras o para la línea de limpieza de toda la línea de líquido, lo que se hace es utilizar un keg y en lugar de llenar cerveza, lo que hacemos es llenarlo con líquido sanitizante. Luego de eso, se impulsa ese keg, ese líquido interno a través de toda la línea de cerveza. ¿Para qué? Para que el líquido sanitizante circule por toda la línea de líquido hasta la canilla. Eso es el proceso para limpiar las mangueras. Se debería limpiarlas y sanitizarlas, ¿no? Sanitizar esas mangueras para evitar la formación de bacterias en toda la línea de dispensación de líquido, ¿ya? ¿Cómo puedo conectar estas canillas? Las puedo conectar a través del shank. Este shank es el llamado pasaparedes, ¿no? Y una forma de conectarlas en el caso de que yo no quiera utilizar torres de dispensación es utilizar este pasaparedes. ¿De forma de qué? De forma de que yo podría tener esta elegante forma de dispensar mi cerveza. Entonces podría tener aquí los elementos de dispensación, que serían nuestras canillas, y en el lado contrario tendríamos todo lo que sucede tras bastidores, ¿no? Aquí en la parte posterior tendríamos todos los elementos de dispensación. Nuestro cliente lo único que va a observar es esto de aquí, de una forma muy elegante, pero ya saben lo que sucede tras bastidores, ¿no? Tras bastidores tenemos todos los elementos de dispensación, ¿ya?
Una pregunta que nos realiza Frank es, ¿cuál es el tiempo de vida útil de las mangueras? Es una muy buena pregunta, ¿no? Entonces, las mangueras como máximo podríamos utilizar como unos 2 años como máximo, ¿ya? Todo depende, ¿no? Del estado de la manguera. Nosotros visualmente podemos observar si es que internamente se están formando colonias de bacterias. Si están formándose colonias de bacterias mediante una inspección visual, descarten esa manguera, coloquen otra manguera y luego de eso lo que se hace es volver a un estado inicial, por así llamarlo. Una cuestión muy importante, nunca utilicen mangueras que no sean de grado alimenticio, porque las mangueras que no son de grado alimenticio tienen la característica de desprender olores y sabores. Y creo que nadie, absolutamente nadie quería o querría eh, saborear su cerveza con sabor a manguera, ¿no? Entonces, siempre utilizar elementos de grado alimenticio. Si bien es cierto que pueden encontrar en el mercado mangueras mucho más baratas, pero en el contacto con la cerveza o con un líquido caliente o frío, podrían desprenderse sabores y olores de esa manguera y pasarlos directamente a la cerveza. Y eso no queremos. Entonces, no se olviden, siempre de grado alimenticio. Dentro de lo que son las canillas, tenemos unas canillas con el cierre posterior, que son de esta forma, típicamente de esta forma, en las canillas muy sencillas. Estas canillas con el cierre posterior tienen el sello, es decir, una vez que yo regreso la palanca a la posición original para dejar de dispensar cerveza, regresaría precisamente a esta parte posterior y aquí se realiza el sello de la cerveza. Como ustedes pueden observar, va a quedar bastante cantidad, bueno, una cantidad relativamente significante de cerveza entre ¿cómo así llamarlo? Entre la parte del cuerpo de la canilla dispensadora. Y esto de aquí se va a mezclar con oxígeno, ¿ya? Se va a mezclar con un poco de oxígeno que va a ingresar por esta sección. Entonces, tienen cerveza, una pequeña cantidad de cerveza, unos cuantos mililitros, ¿no? De cerveza aquí dentro de la canilla. En contacto con oxígeno, se va en cierto modo, a oxidar la cerveza por una parte y por otra parte, si lo dejamos mucho tiempo así, por ejemplo, una semana o unos cuantos días, se van a formar colonias de bacterias aquí, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Que se va a bloquear aquí, se va a bloquear precisamente este pistón que tenemos aquí. Y si yo quiero mover esta palanca, ya no se va a mover, porque se forman colonias de bacterias y se forma una especie de atascamiento de este pistón. Entonces, ese es un problema muy frecuente, sobre todo cuando dejan cerveza o líquido almacenado aquí en la parte interna. Quieren moverlo, ya no pueden, se bloquea. Es porque sencillamente está sellado porque se formaron colonias de bacterias. ¿Por qué? Porque quedó cerveza almacenada con una parte de oxígeno. Ahora, ¿cómo puedo, en cierto modo, lidiar con esto? Cuando yo tengo estas canillas sencillas con un cierre posterior o con un sellado posterior, lo que hago es descartar los primeros mililitros de cerveza, de tal forma de que todo lo que se encuentra aquí se encuentre descartado, lo descarto, lo mando por el sumidero y luego de eso ya comienzo a dispensar cerveza de forma normal. Eso es con los elementos de sellado posterior. ¿Cómo sé que es un elemento de sellado posterior? Pues ustedes pueden ver en la parte posterior que cuando esto regresa a la posición original o la posición normal, el sello se forma precisamente aquí, en la parte posterior. Se ve aquí una especie de saliente, por así llamarlo, en donde se forma el sello entre la canilla y la parte de este pistón que se mueve. ¿Ya? Una pregunta que nos realiza Wagner. Nos dice, ¿la gasificación natural cambia el sabor de una cerveza en comparación con la gasificación forzada? La respuesta es sí. No se olviden que en este mundo estamos de forma equilibrada, ¿no? Se tiene que mantener el equilibrio. Y si gano algo, para que el equilibrio se mantenga, debo perder algo. Si bien es cierto que con la gasificación o la carbonatación forzada, lo que hago es carbonatar la cerveza en unos cuantos minutos, una hora o menos inclusive, ¿qué es lo que estoy perdiendo? Estoy perdiendo calidad en el producto de la cerveza, sabor, por así decirlo. Cuando yo gasifico de forma natural, no solamente genero el CO2 que va a estar formado internamente en la cerveza, ¿no? También consigo una maduración de la cerveza en la botella. Y en la maduración se van a perder muchas veces esas imperfecciones que podría tener algún lote de cerveza. Se pierde con la maduración. Ustedes prueban una cerveza al momento de una cerveza tierna, ¿no? Por así llamar, una cerveza que ha acabado de ser realizada. La prueban y tiene una ligera imperfección. Pero sucede de que cuando ustedes lo almacenan en la botella y la carbonatan, la sirven después de unos 15, 20 días, se perdió esa imperfección. ¿Qué sucedió? La cerveza se maduró y se ha perdido esa imperfección.
¿Ya? Entonces, es mucho mejor una gasificación natural en cuestiones de sabor, pero en cuestiones comerciales, no se olviden, también el mercado manda y en cuestiones comerciales hay personas que quieren una cerveza para después de 15 días, perfecto, entonces le mandamos gasificación forzada. Si bien es cierto que un experto catador lo podría detectar, pero para personas que no tienen mucha experiencia con esto de sabores en la cerveza podría ser aceptable, ¿no? Pero sí, o sea, es mucho mejor la gasificación natural, ¿ya? Volvamos al tema de las canillas. Entonces estamos aquí con la canilla con sellado posterior. También tenemos la canilla con sellado delantero. Entonces, si ustedes se fijan, la diferencia es precisamente en esta parte de aquí, en la parte del sellado. El sellado ya no es en la parte posterior, es en la parte delantera. Si ustedes se fijan, ya no existe una especie de vacío que se va a formar aquí. No existe un contacto de cerveza con el aire. Entonces, ¿qué es lo que se tiene con esto? Que no voy a perder cerveza al comenzar a dispensar, pero voy a tener también sus pros y sus contras, porque como les digo, vamos a tener bueno, vamos a tener algún contra para que empareje las cosas, ¿no? Aquí yo voy a tener una dispensación un poquito más suave, un poquito más lenta y más controlada. Aquí voy a tener una dispensación un poquito más fuerte, un poquito más rápida y podría formar turbulencia. Y si se forma turbulencias, voy a tener espuma. ¿Qué se hace en este caso? Con estos grifos de sellado delantero, lo que se añade es una especie de control de flujo. Es decir, esa especie de palanquita que me permite controlar el flujo de cerveza y con eso se soluciona el problema. ¿Ya? Ambos tipos de canillas se encuentran disponibles en el mercado, pero es necesario saber que a veces la cerveza cambia un poco de sabor con este tipo de canillas, es por esa razón, ¿no? Porque se encuentra un poquito almacenado, queda un poquito de cerveza almacenada en esta parte de la canilla, ¿ya? Dice, el sedimento al fondo lo delata la gasificación natural. Sí, perfecto, sí, exactamente. Es normal, ¿no? Que se formen sedimentos en el fondo de la botella. De hecho, es una característica de la gasificación natural. Eso es completamente correcto. Y otra pregunta que nos realizan es que si se puede gasificar de forma natural en el barril. La respuesta es sí, pero no es recomendable. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que se forman sedimentos. Y ya se pueden imaginar qué pasa en un barril en el cual no tenemos mucho acceso con sedimentos en el fondo. Entonces, ¿cómo se limpia ese barril? Ese es el problema, la limpieza. Entonces, por eso no es recomendable. Se podría hacer, sí, claro, se puede hacer, pero no es recomendable, no por cuestiones de limpieza, porque se va a formar sedimentos que a veces pueden ser un poco difíciles de remover. ¿Ya? Además de las canillas tenemos las torres, ¿no? Las torres dispensadoras. Las torres hay para todos los gustos, de todas las formas, de todos los tamaños, como ustedes quieran. En el mercado se encuentran disponibles torres muy básicas, que son torres así de tipo cilíndricas con canillas básicas. También se encuentran disponibles torres de tipo Cobra con sus canillas que ya tienen elementos de control de flujo. También se tienen puentes, también se tienen en formas de test, también en formas de Y. Pueden ser cromadas, pueden ser elaboradas en acero inoxidable, pueden ser doradas, pueden ser de color negro, es decir, en el mercado tienen disponible todo tipo de elementos de dispensación. Una cuestión que se debe tomar en cuenta con estas torres dispensadoras es que deben estar correctamente ajustadas aquí, precisamente aquí, la canilla junto con la torre con la herramienta especializada. ¿Se acuerdan de esa herramienta que hablamos de hace un momento? Pues bien, esa herramienta también les va a servir para ajustar estas canillas dispensadoras. Si no se encuentra bien ajustado, porque ese es otro problema muy frecuente y es precisamente para eso este webinar, para mencionarles cuáles son los problemas frecuentes que podemos tener, es que si esto de aquí no se encuentra debidamente ajustado, la cerveza no fuga por aquí, por esta parte. La cerveza fuga por esta parte interna. Muchas veces tenemos el caso en el cual nos dicen que tienen problemas de fuga en la torre de dispensación. Y bueno, muchas veces nos envían fotos o videos de que la fuga ocurre por aquí, por la parte interna. Y no, nuestra respuesta es, no es un problema de que la línea se encuentra rota, no es un problema de imperfección en la torre dispensadora, es un problema con el ajuste de esta canilla con la torre de dispensación. Si esto de aquí no se encuentra debidamente ajustado, no se olviden, la cerveza no va a fugar por aquí, por la parte del ajuste, sino por la parte interna de la torre. Y esto va a suceder en este tipo de torres, en este tipo de torres, en este tipo de torres, en todas las torres en las cuales se necesita ajustar un grifo de estilo europeo. Ya siempre vamos a tener ese tipo de problema. ¿Ya? Eso es con respecto a las torres dispensadoras.
Estas torres dispensadoras también tienen una característica de que obviamente necesitamos o se necesita en las torres dispensadoras conservar el frío de la cerveza. Pues bien, si ustedes se fijan, estas torres dispensadores tienen dos líneas adicionales, aparte de las líneas de líquido que podría ser, que cada una de ellas conecta con cada una de las salidas. Pero en la parte inferior vamos a tener más tuberías de entrada que salidas de la torre dispensadora. Entonces, ¿por qué sucede eso? Es porque sencillamente dos de esas líneas corresponden a la línea de recirculación del líquido frío o del líquido refrigerante. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es lo siguiente. Lo que sucede es que una de esas dos líneas va a hacer recircular un líquido refrigerante por la parte interna de la torre, sí, más o menos por aquí, por la parte interna de la torre, y regresa nuevamente por otra manguera. Entonces, por aquí viene el líquido, circula por la parte interna de la torre y luego sale por aquí. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? ¿O qué se consigue con eso? Es que se mantenga el líquido frío, es decir, conservar fría toda la línea de dispersación de cerveza. Es decir, en la parte, desde que sale del chiller o del enfriador hasta tener en nuestro tap dispensador, en nuestro grifo dispensador. Se trata de conservar o de mantener fría toda la línea de cerveza, ¿ya? Y obviamente todo esto debe ser complementado con las bandejas de goteo, ¿no? Estas bandejas de goteo que lo que hacen es recoger las gotas que caen luego de la dispensación. Se recoge aquí y pueden tener un drenaje en el cual se va todo al caño, ¿no? Al sumidero. Y también podrían tener esto de aquí, que es una especie de mojacopas, que lo que hace es enfriar la parte interna del vaso con el fin de que no se forme mucha espuma. Esto de aquí se conecta a una línea de agua normal, fría, y lo que hace eso, ¿no? Es facilitar la dispensación a través de un vaso frío, y lo que hacemos es que se forme menos espuma. Es más o menos cuando ustedes dispensan eh, Pilsener en vasos plásticos, ¿no? Cuando se van a la cancha de fútbol. Es más o menos así el principio. Solamente que esta vez tenemos de una forma mucho más especializada y tenemos como una especie de mojacopas o rociador de elemento frío o de líquido frío. ¿Ya? Eso es con respecto a las torres dispensadoras. Ya, entonces, bueno, tenemos otra inquietud. ¿Cómo podemos gasificar uno mismo? Pues bien, para la gasificación se necesita de todo lo que son los elementos de conexión de gas. Ya vamos a entrar precisamente en la línea de gas y vamos a poder responder un poquito esa pregunta. Eh, Javier nos dice si es que los kegs solo serviría para cerveza con carbonatación forzada. De preferencia sí, ¿no? De preferencia sí. O a su vez, tener un tanque en el cual yo ya tengo todo mi lote de cerveza gasificado y lo único que hago es introducirlo dentro del barril. O en su defecto, carbonatar forzadamente en el barril, ¿no? Entonces, también se podría realizar esa forma. Entonces, sí, de preferencia sí, los kegs solamente para carbonatación forzada. Porque como les menciono, podríamos tener o se podría formar esa pequeña capa en la parte inferior que va a ser un poquito complicada de limpiar. ¿Ya? A ver, Samantha nos dice, si el líquido mojacopas tiene que ser con agua sanitizante o agua normal. Pues se puede utilizar agua normal porque ya se supone que va a dispensarse directamente al consumidor. No va a estar almacenada esa cerveza por bastante tiempo, entonces la contaminación sería poco probable. Inclusive estamos dispensando una cerveza fría alrededor de 10 grados centígrados. Entonces va a ser muy poco probable de que nos gane la contaminación bacteriana. Entonces no es necesario en realidad agua con sanitizante, agua potable sería lo suficiente. Y en el peor de los casos, utilizar un filtro de carbón o filtrar el agua con un filtro de carbón para minimizar la presencia de bacterias. ¿Ya? Dice la cerveza con carbonatación forzada madura, si se le da más tiempo, sí, por supuesto, vamos a tener maduración en barril. Entonces, si le damos más tiempo, se va a madurar la cerveza dentro del barril. En cuestiones de maduración, tengan en cuenta de que es mucho mejor hacerlo en frío. Y con frío me refiero a una temperatura de 10 a 14 grados centígrados. Es mucho mejor hacerlo cuando se madura en frío. De esa manera, maduramos la cerveza. Ya. Dice, tengo la experiencia, Frank nos dice, tengo la experiencia con un amigo cervecero que usa esa torre de arco y en lugares abiertos le toca siempre al servir, cuando hace mucha calor, deja salir la cerveza que está al inicio porque se calienta. Es por la forma o en todas las torres ocurre lo mismo. En todas las torres va a ocurrir lo mismo, porque vamos a regresar un poquito
a lo que tenemos acá. Las líneas de dispensación, o bueno, estas líneas de aquí, esta línea de recirculado, vamos a tenerlo de esta forma, así, llega por aquí y luego va a regresar por acá. ¿Ya? ¿De qué va a depender eso? De la capacidad que tenga de aislamiento esa torre. Si es que estamos a una temperatura un poquito elevada e internamente, a pesar de que esto tiene su aislamiento, si le dejamos mucho tiempo, vamos a perder, vamos a ganar temperatura, es decir, vamos a perder eficiencia. Y sí, la cerveza se va a calentar si le dejamos por mucho tiempo. ¿Cuál sería la recomendación? Tratar de minimizar eso. Simplemente hasta aquí es lo que nos permitiría como instaladores minimizar la pérdida de temperatura colocando una chaqueta aislante. Pero de aquí hacia arriba no vamos a poder hacer mucho por el propio diseño de la torre. No vamos a poder hacer mucho en realidad. ¿Ya? Listo. ¿Cuánto tiempo nos puede aguantar una cerveza con carbonatación forzada? O sea, si es que no le pinchamos al barril, la norma INE nos dice 6 meses, ¿no? Si no le pinchamos al barril. Con pinchar al barril me refiero a conectar el acoplador, a conectar el cabezal. Si ya pinchamos el barril, eso de allí se degrada muy rápidamente y no me aguantaría más de una semana. Si le dejo más de una semana, me voy a perder calidad, se va a comenzar a formar sabores indeseables, contaminación muchas veces, entonces no es recomendable almacenar una cerveza ya pinchada luego de una semana, ¿no? O sea, si no le pincho al barril, si solamente le dejo con CO2 lleno a presión, entonces tranquilamente me podría aguantar unos 6 meses. Es como si yo tuviera una cerveza almacenada en la botella. Una Pilsener allí almacenada en la botella, ustedes van y se sirven después de 6 meses. O sea, está prácticamente bien, ¿no? Van y se sirven después de un año, también, o sea, nos aguantaría. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que se tendría allí. Pero si ya abrimos a la Pilsener, si ya le abrimos la tapa, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo que podía pasar en el barril. Ya, entonces vamos a tener una cerveza que va a tender a oxidarse, va a tender a saber diferente, entonces eso no queremos. Entonces la recomendación es sencillamente una semana como máximo, ¿no? Cuando tenemos el barril pinchado. ¿Ya? Avancemos un poquito. Vamos ahora con la parte de la línea de gas. Cuando hablamos de gas, estamos hablando del elemento que nos permite impulsar la cerveza desde el barril hacia la línea de dispensación y luego hacia la canilla, ¿no? Entonces, típicamente se utilizan los tanques de CO2. Estos de aquí son los tanques de CO2. Estos los pueden ustedes observar y se utiliza CO2, nunca aire. Jamás de los jamás es aire por la razón de que se va a oxidar la cerveza. Se oxida la cerveza, entonces no utilicen aire. Siempre utilizar CO2. Ah, pero no cualquier CO2, debe ser de grado alimenticio. No utilicen CO2 que se utiliza en mecánica industrial, en sueldas, no. Entonces, el CO2 debe ser de grado alimenticio. Entonces, cada vez que recarguen estos tanques de CO2, fíjense siempre que sea de grado alimenticio o exijan que sea de grado alimenticio. También se tienen estas pequeñas pipetas que sirven para dispensaciones cortas, ¿no? Estas pipetas tienen una duración o permiten dispensar alrededor de 20 litros de cerveza, dependiendo del tamaño de las pipetas. Hay pipetas de 16 gramos y hay pipetas de 72 gramos. Las pequeñas para 5 litros, las más grandes para unos 20 litros. Y para esto se necesita una especie de regulador diferente a la que utilizamos aquí, ¿no? Una cuestión muy importante es que los tanques de CO2 tienen su estándar ecuatoriano. El estándar ecuatoriano es un estándar que se va a encontrar en prácticamente todos los tanques de CO2, así que no hay ningún problema. Es como los tanques de gas. ¿Ya? Así se tienen los tanques de CO2. También se podría utilizar una combinación de CO2 más N2, nitrógeno. Eso casi no se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque no ha sido muy difundido, ¿no? Esto de las nitro beers, las cervezas nitrogenadas. Sin embargo, es posible adaptar o a utilizar una mezcla de gases de CO2 con N2, utilizar una combinación de 70-30, ¿no? 70% de un gas y 30% del otro. Entonces, podríamos tener una combinación de CO2 más N2. En cualquiera de los casos, debería ser de grado alimenticio, siempre de grado alimenticio. ¿Qué se consigue con el nitrógeno? ¿Por qué se utiliza con el nitrógeno en la dispensación? Típicamente se utiliza en las stouts en las cervezas negras de tipo stout para que dé una espuma de cabeza con mayor cremosidad y se siente la diferencia de una forma abismal. Entonces, la espuma es prácticamente como una crema chantilly y eso se consigue al utilizar el nitrógeno, ¿no? Es prácticamente así.
Actualmente aquí en el país no está difundido todavía esta técnica de utilizar una mezcla de gases, pero quizá en algún momento se podría o podrían comenzar a implementar o a servir en los diferentes bares una mezcla de CO2 más N2. ¿Ya? No se olviden que la calidad del gas puede influir en el sabor de la cerveza. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto con la cerveza, directamente con el líquido. Va a estar en contacto. Si el gas no es de buena calidad, eso va a influir directamente en la calidad de la cerveza. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y por razones de seguridad, ¿por qué? Porque no se olviden, el CO2, ¿ya? Y adivinen qué es lo que emanan los carros, ¿no es cierto? Uno de los componentes del humo de los carros es CO2. ¿Qué pasa si es que yo almaceno esto en un lugar cerrado y por A o B situación se queda una llave abierta y no existe una línea de escape de ese gas? Entonces, lo que podría hacer es tener un espacio confinado con abundante CO2 y eso podría inclusive ocasionar la muerte. Entonces, por razones de seguridad, no debería estar ubicado dentro del refrigerador o cuarto frío, porque también podría, de una forma, ¿no? A pesar de que no se ha reportado, y espero que nunca se reporte explosión de estos tanques, pero en el peor de los casos podría suceder. Entonces, por esas cuestiones de seguridad, no se debe ubicar dentro del refrigerador o dentro del cuarto frío, siempre en la parte externa debería estar ubicado este tanque de CO2. Además, sería muy conveniente instalar detectores de CO2 que me permitan identificar si es que por A o B situación existe fugas de estos tanques, ¿no? Especialmente si es que los estoy utilizando en lugares confinados. Con lugares confinados me refiero a espacios cerrados. También tenemos líneas de gas y las líneas de gas tienen esta característica de ser malladas, ¿no? Si ustedes se fijan, estas líneas de gas tienen una especie de mallado. ¿Qué es lo que permite esa malla? Me permite aguantar más presiones, una presión relativamente mayor. Ya entonces, típicamente las líneas de gas son líneas malladas, pero eso en el caso de que necesite bastante presión de dispensación. En el caso de que no necesite mucha presión de dispensación, las mangueras de vinil soportan tranquilamente hasta 60 libras y no necesitaríamos en realidad este tipo de mangueras. ¿Ya? Pero en el caso de presiones excesivas, por ejemplo, 100 PSI o más de 60 PSI, podría utilizar estas mangueras que son malladas. Caso contrario, no sería necesario. Muchas mangueras vienen con colores, ¿no? A veces se identifica con colores, con azul para una línea de líquido y rojo para una línea de gas. A veces es necesario, a veces se identifican de esa forma, especialmente en las instalaciones que son largas y complejas, ¿no? Caso contrario, no es necesario colocar mangueras de colores. Y estas líneas de gas interactúan directamente con los reguladores de CO2, que podemos tener de dos tipos, reguladores de tipo primarios y reguladores de tipo secundario. Los reguladores de tipo primario van directamente conectado al tanque de CO2. Esta parte va conectado directamente al tanque de CO2. Los reguladores secundarios se conectan a la salida del regulador primario, ¿ya? ¿Y para qué sería necesario un regulador secundario? ¿Cuál sería el uso de ese regulador secundario? Pues bien, vamos a ver a continuación cuál es la diferencia de todo esto. Para el caso de conexiones de varios tanques, de varios KEX, y si yo tengo solamente un tanque de CO2, entonces podría utilizar los distribuidores de CO2, que pueden ser de 2 vías, 3 vías, 4 vías, 5 vías, 6 vías, las vías que ustedes quieran. Existen la capacidad de distribuir una entrada de gas por aquí y tenemos la salida por acá, que se conectaría a los cabezales, directamente a los cabezales que van a dispensar, que van a conectarse a los KEX. Entonces, mi tanque de CO2 se conecta primero a un regulador primario. Esto de aquí sí o sí debe existir. ¿Por qué? Porque la presión del tanque, la presión interna del tanque va de 1500 a 2000 PSI, entonces una presión excesivamente alta y en la salida no necesitamos más de 60 PSI en el peor de los casos. Entonces, debo bajar esa presión. Entonces, sí o sí necesito ese regulador primario. La salida del regulador primario le conecto directamente a la entrada de las líneas de estos manifolds. Podría conectarla por aquí, ¿no es cierto? Podría conectarla por aquí o podría conectarla por acá. La salida de esto conecto directamente a la entrada de gas del cabezal. Y de esa forma introduzco presión directa al cabezal. Problema con todo esto. Si ustedes se fijan, aquí solamente tengo una presión de salida. Digamos que aquí tengo unos 20 PSI de salida. O más o menos un bar y un poquito más, ¿no? 20 PSI de salida. Esos 20 PSI van a existir aquí, van a existir aquí, o van a existir aquí, van a existir aquí, o van a existir aquí. Sucede de que cuando yo tengo cerveza embarrilada,
Los diferentes tipos de cerveza van a requerir diferentes presiones de dispensación. Entonces aquí, qué sé yo, requeriré unos 15 PSI, aquí unos 20, aquí unos 18 PSI. Todo va a depender del tipo de cerveza que estoy dispensando. Y muchas veces esto es ensayo y error hasta lograr una presión adecuada. Y todo también va a depender del nivel de carbonatación de la cerveza que tenemos dentro del barril. Entonces eso va a influenciar mucho en la presión para dispensar el gas. Entonces, si ustedes se fijan, no se puede conseguir con un distribuidor diferentes presiones para cada uno de los barriles. ¿Qué se utiliza en su lugar? Bueno, este es el principal problema con los distribuidores, ¿no? Pero, o sea, podría ser utilizado así. Si las presiones, si la carbonatación de las cervezas que tenemos aquí es relativamente igual en cada una de ellas, entonces perfecto. Un distribuidor entraría muy bien. Pero si tengo diferentes niveles de carbonatación en cada uno de estos barriles, entonces utilizo los reguladores secundarios, ¿ya? Entonces, estos reguladores secundarios lo que van a hacer es conectarse directamente con el regulador primario y ahora sí, cada uno de los tanques podrían tener su propia presión de gas. Entonces, esto de aquí se conectaría directamente acá con su respectiva presión, esto de aquí acá con su respectiva presión y esto de aquí con su respectiva presión. A pesar de que aquí, por ejemplo, podría tener unos 30 PSI, aquí podría setear individualmente cada una de las presiones internas hacia cada uno de los barriles. Aquí podría tener, qué sé yo, unos 10 PSI, aquí podría tener unos 15 PSI tranquilamente y aquí unos 20 PSI. Resultado, mejor control en el flujo de cerveza y podría evitar la formación de espuma en el momento de la dispensación. De esa forma, si cambio un barril, perfecto, no voy a tener ningún problema con la presión de gas de CO2. Entonces, para eso se utilizan los reguladores secundarios. Como ustedes pueden ver, estos reguladores nos ahorran bastante problema al momento de dispensación. ¿Ya? Dice el CO2 se daña y cuánto tiempo se debe cambiar. En realidad no, no es reactivo, ¿no? El CO2 es un gas inerte, entonces no se daña. Se podría almacenar tranquilamente un tiempo considerado indefinido, ¿no? Entonces no se debería en realidad cambiar a menos de que ya se cumpla con las pruebas hidrostáticas que tenemos aquí. No se olviden que los tanques de CO2 vienen aquí con la fecha de pruebas hidrostáticas. Y aquí tenemos una fecha que siempre que se hacen las pruebas hidrostáticas podría tener una fecha de cuándo fueron realizadas las pruebas hidrostáticas y tiene un cierto periodo de vigencia alrededor de 5 años. Entonces, si es que se cumple ya con las pruebas hidrostáticas y ha pasado la fecha, primero no les van a recargar este tanque de CO2 y segundo tienen que otra vez hacer las pruebas hidrostáticas. Eso es sencillo, simplemente los llevan en donde recargan los tanques y les dicen que le hagan una prueba hidrostática. Lo que hacen es actualizar la fecha y les dicen sí, no hay ningún problema y tiene para 5 años más. A menos de que suceda eso, entonces sí vamos a tener problemas, ¿no? Con la parte del CO2. ¿Ya? ¿Existe una carbonatación estándar que se pudiera dar a los tanques o no es lo adecuado? Si estamos hablando de una cuestión bien técnica y si queremos hilar bastante fino, cada tipo de cerveza pues, debería tener su nivel de carbonatación. Pero si es que hablamos a una manera de hilar un poquito más grueso o de estandarizar las presiones, cada uno de ellos podría manejarse con la misma presión. ¿Ya? Entonces, no habría ningún problema en realidad, ¿no? Pero tengan en cuenta de que no siempre vamos a tener la misma presión, ¿no? En todos los estilos de cerveza o muchos de sus proveedores de cerveza, en el caso de que tengan un bar, van a tener, qué sé yo, una cerveza Blonde Ale con una presión igual a una Stout o una presión igual a una Irish Red, ¿no? Y nos referimos a la parte de carbonatación, porque una cuestión adicional aquí también se debe tomar en cuenta la presión de salida. Porque en el caso de que la presión no sea la adecuada, entonces si yo tengo mucha presión, esto podría carbonatar demasiado la cerveza. Si bajo un poquito la presión, no va a salir adecuadamente la cerveza desde el interior del barril, ¿no? Entonces, eso de las presiones ya es un poquito delicado, entonces hay que jugar bien con la presión, ¿no? Entonces, de preferencia, cada uno debería manejarse con su presión independiente, pero en el peor de los casos, si es que yo estoy seguro de que las presiones son iguales en cada uno de los barriles y los tipos de carbonatación o los niveles de carbonatación son relativamente similares, como se maneja usualmente aquí en el Ecuador, entonces no habría problema en tener el mismo nivel en libras o en presión o en bares en cada uno de esos barriles, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los reguladores de doble espiga y los reguladores secundarios? Pues bien, los reguladores de doble espiga son reguladores primarios, es decir, aquí se aumenta una salida más, así. Aquí tengo la segunda espiga, ¿no?
Y sería prácticamente como tener un distribuidor incorporado dentro del propio regulador. O sea, sería el equivalente a esto que tenemos aquí. Sería el equivalente a esto. Sería esto de aquí más esto de acá. Sería igual a un manifold, a un regulador de doble espiga. ¿Ya? Entonces, prácticamente sería eso. Tendría un distribuidor incorporado directamente dentro del regulador. Ya, esa es la diferencia con el de doble espiga. No puedo controlar la presión en cada una de las líneas, porque obviamente es la misma para cada una de las líneas. Se puede controlar solamente con los reguladores secundarios. Ya. Finalmente, vamos a culminar tomando en cuenta algo acerca de los enfriadores, ¿no? Entonces, ya tenemos la línea de entrada de gas, ya tenemos la línea de salida de líquido, nos falta enfriar la cerveza. Entonces, ¿cómo enfriamos la cerveza? Para enfriar la cerveza tenemos algunas formas. Lo que es más utilizado son los llamados chillers. Estos chillers tienen esta forma que pueden observar en la imagen en pantalla. Esto es un chiller. Son llamados chillers, ¿no? Enfriadores, por así llamarlo, por así decirlo. Estos son montados bajo la barra o también podemos tener enfriadores montados sobre la barra. Ambos tienen el mismo principio de funcionamiento. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Que ambos tienen un tanque en el cual se almacena agua o un líquido refrigerante, típicamente agua, ¿no? Se almacena agua y lo que hacen es enfriar el agua. Entonces, aquí voy a tener internamente un depósito de agua, un tanque de agua. Internamente voy a tener un tanque de agua y lo que hago es enfriar el agua. Y luego lo que hago es circular la cerveza a través de serpentines que van a encontrarse dentro de ese tanque de agua, ¿no? Entonces van a estar inmersos o van a estar en contacto por inmersión con ese tanque de agua. Yo tengo agua fría aquí, un serpentín que va a estar en contacto con el agua fría. El resultado es que ingresa cerveza a temperatura ambiente y sale cerveza fría, típicamente a la temperatura que tendría en este depósito de agua del chiller. Entonces, ese es el principio de funcionamiento de los chillers. Y como ustedes pueden ver, es simplemente transferencia de temperatura. Lo que hago, en cierto modo, es bajar la temperatura de la cerveza a una temperatura de dispensación. Típicamente 10 grados centígrados, que se mantendría como un nivel intermedio, ¿no? 10 grados centígrados, ¿ya? Cuidados o qué se debería tomar en cuenta con los chillers es que si bien es cierto, puedo enfriar la cerveza a temperaturas muy bajas, la mayoría de los chillers permiten temperaturas de alrededor de 2 grados centígrados en adelante, ¿no? ¿Por qué no puedo bajar de 2, 1 o 0 grados? Porque se congela el agua. Y si se congela el agua y voy a tener aquí cerveza en los serpentines, podría congelar la cerveza. Entonces, por eso no se tienen temperaturas superiores a 2 grados centígrados, ¿no? En el caso de que tenga alto flujo, podría bajar la temperatura. Si tuviera alta demanda, bajo la temperatura. Y si tengo baja demanda, podría subir la temperatura, ¿no? De los elementos de enfriamiento, que en este caso serían los chillers, ¿ya? Aquí tenemos los chillers que se ubican bajo, ¿no es cierto? Bajo la barra. ¿Cuál es la idea de esto? Que de aquí tenemos nuestro tanque de CO2, se conecta hacia el cabezal, hacia la cerveza. Este tanque de CO2 también podría conectarse hacia acá. Y la salida del cabezal iría a la entrada del chiller. La salida del chiller iría directamente a la torre dispensadora. Eso sería la línea de circulación de cerveza. Entonces, hasta aquí vendría a ser mi línea de gas y por aquí tendría mi línea de líquido, ¿no? Mi línea de líquido, ¿ya? Entonces, la línea de líquido va a estar en contacto no solamente con la manguera que va a conexión al chiller, también vamos a tener contacto con la manguera que va a estar conectada en el interior del chiller con el serpentín y también con la salida. Entonces, cuando yo realizo una limpieza de la línea de líquido, voy a limpiar todito esto, absolutamente todo esto, y debería hacerlo cada 2 semanas mínimo. Necesito garantizar que mi cerveza no entre en contaminación o no se formen colonias de bacterias dentro de mi línea de líquido, ¿no? Entonces, eso deberíamos tener muy en cuenta. Puedo utilizar glicol para bajar a menos de 0 sin que se congele el agua, o sea, sí puedo hacerlo, ¿no? Pero tengan cuidado de no congelar la cerveza, ¿ya? Tengan cuidado de no congelar la cerveza, porque ese sería el principal problema. Sí pueden soportar glicol, ¿no? Hay algunos chillers que también son llamados chillers de glicol. En realidad, podría ser el agua mezclado con cualquier líquido refrigerante.
O sea, no existiría ningún problema, siempre y cuando tengan en cuenta esa consideración de que podría congelar la cerveza y una cerveza congelada en el serpentín, abren la canilla dispensadora y no sale la cerveza. Ese sería el principal problema, ¿no? Pero sí podrían utilizarlo, ¿ya? También tenemos los llamados kegerators, ¿no? Los kegerators ya son elementos diseñados específicamente para el enfriado de la cerveza. Son elementos en los cuales ya entran tranquilamente los barriles, pueden ser Cornelius o pueden ser kegs de tipo americano, o los kegs normales, ¿no? Que podía entrar un keg de 50 litros, o dos kegs de 30 litros, o cuatro kegs americanos de 20 litros. Todo dependería del tamaño del kegerator, ¿no? Hay kegerators que permiten, por ejemplo, cuatro barriles Cornelius de tipo Ballock, tres barriles Cornelius de tipo Pinlock o tres barriles de tipo US, ¿no? Americanos. O permiten solamente un barril de 50 litros. Entonces, todo depende de las dimensiones del barril. Entonces, aquí entra en juego las dimensiones del barril. En función de cuánto es la cantidad de barriles que aceptan los kegerators, ¿no? Entonces, aquí tengo tres líneas de salida. Tengo aquí los tres elementos, los tres barriles que me permitirían dispensar tres tipos de cerveza. El cuidado que debo tomar en cuenta aquí es de que esto va a tener un enfriamiento lento, ¿no? ¿Y a qué me refiero con un enfriamiento lento? No se olviden que dentro voy a tener un volumen de cerveza que va a conservar su inercia térmica. Con inercia térmica me refiero a la temperatura que va a tener internamente esto, la cerveza, y vamos a tener una curva lenta de transferencia, bueno, más que ascendente sería descendente, ¿no? Lenta de transferencia hasta que llega a la temperatura de dispensación. ¿Cuánto tiempo? Depende de la potencia del kegerator y de la cantidad contenida en el líquido. Esto puede ser alrededor de 1 hora, 2 horas o 3 horas, ¿no? Depende del que va a estar aquí internamente. No es lo mismo enfriar 20 litros de cerveza que enfriar 50 litros de cerveza. Los 50 litros se me va a demorar un poquito más. Tengan en cuenta que aquí se debe enfriar absolutamente todo el contenido para poder dispensar. En los chillers que tenemos, en los chillers bajo barra, solamente necesito esperar a que el agua se enfríe y puedo comenzar a dispensar, ¿no? Entonces, aquí el tiempo de enfriado va a ser un poquito mayor. Ventajas de esto es que son transportables, tienen sus rueditas, tienen sus garruchas y podrías llevarlos tranquilamente a ferias, ¿no? Con la única precaución de que necesito conectarlo unas 3 horas antes y luego de eso ya puedo comenzar a dispensar, ¿no? Entonces, esa es la precaución que debería tomar en cuenta, ¿ya? Dice, ¿cuál es la potencia que le debería dar? Ya que se tiene de 0 a 5. Tengo una de 4 vías y solo voy a utilizar dos por el momento. Bueno, ahí sí es de ensayo y error, ¿no? Entonces, eso depende mucho de la longitud que vas a tener de la línea, porque no es lo mismo tener una línea de distancia de 1 metro a tener una de 2, 3 metros, ¿no? Entonces, un poquito de ensayo y error. Te recomendaría tener entre 0 y 5 un valor de 3 y, bueno, ver qué es lo que va a suceder con 3. Si sale lo suficientemente fría, tomas un termómetro y si te dispensa 10 grados centígrados, perfecto, en 3 estaría bien. Caso contrario, incrementarías un poquito la potencia para bajar un poco la temperatura de dispensación. En realidad, eso ya es un poquito de ensayo y error, pero una vez que ya le tienes en cuenta la calibración, entonces eso va de largo, ¿no? Entonces no habría problema con eso. No se olviden que el tanque de CO2 siempre va a estar ubicado fuera del kegerator, fuera del elemento kegerator, ¿ya? Y aquí tenemos cómo se vería en despiece la conexión de esos kegerators. Finalmente, y con eso terminamos el webinar del día de hoy, tenemos el cuarto frío, ¿no? El cuarto frío es otra alternativa cuando ya tengo grandes producciones o puedo almacenar cantidades relativamente grandes de cerveza. Entonces, el cuarto frío me permite bajar la temperatura a todos los barriles de cerveza. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cuarto frío. Tenemos todas las líneas de conexión. Eso vamos a ver en el siguiente webinar, cómo puedo conectar o qué elementos adicionales o bueno, cómo asocio cada uno de los elementos que hemos visto el día de hoy. Hemos visto una conexión muy básica, pero puedo tener más conexiones o más formas de conectar, entonces eso lo veremos en el siguiente webinar, pero por el momento sepan que en el cuarto frío también puedo enfriar todos los barriles y de aquí enviaría una línea hacia cada una de las canillas dispensadoras que obviamente estarían en la parte externa del cuarto frío. Ventajas de esto es que puedo aquí madurar cerveza porque tengo un cuarto frío. En el caso de que tenga un cuarto frío dedicado, podría tranquilamente fermentar cervezas de tipo ale, de tipo lager, perdón. Y en el caso de que se encuentre un cuarto frío para maduración y para dispensación, entonces lo almacenaría aquí, maduraría y dispensaría tranquilamente en este cuarto frío. ¿Ya?
Listo. Entonces, eso es lo referente al webinar, al primer webinar que hemos organizado por parte de Virla. No se olviden, son tres capítulos de este webinar. Y de esta manera hemos concluido con el primer webinar, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta o inquietud adicional, bueno, pueden hacerlo, hacerlo por aquí. Una pregunta dice, estoy pensando en construirme un Keyser con un congelador, ¿qué tan recomendable es? Es recomendable, sí, pero ten en cuenta de que los congeladores están diseñados para un uso en específico. ¿Lo puedo adaptar? Sí. ¿Qué es lo que deberías tomar en cuenta? De que el momento que realices perforaciones, no dañes alguna línea de funcionamiento de ese congelador, ¿no? Entonces, por alguna situación, podrías al hacer la perforación darle justo en la línea de gas, ¿no? En la línea de gas del propio congelador. Y ahí sí dañamos el congelador. Entonces, si conoces de cierta forma cuáles son las líneas en las cuales tú podrías hacer perforaciones y no va a tener ningún problema, entonces lo pueden hacer. Y es una solución bastante aceptable. No hay ningún problema. Ya, sí, 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 sí se lo puede hacer. Además, al Keyser, lo que podrías hacer para un control más fino de temperatura es utilizar un controlador de temperatura. El controlador de temperatura, los llamados SyncBeard, te permiten mantener una temperatura interna o controlar la temperatura interna entre dos rangos, un rango superior e inferior de temperatura. De tal forma de que si ya está lo suficiente frío ese Keyser, entonces podría desconectar tranquilamente la alimentación. Y en el caso de que ya supere la temperatura, podría volver a conectar el congelador y podríamos mantener constante la temperatura entre dos rangos de temperatura. Entonces, eso sí sería una recomendación para utilizarlo en ese Keyser, ¿no? Dice, una pregunta de Orlando nos dice en el Kegerator, ¿cuál sería la longitud de la manguera para dispensar cerveza de una manera adecuada? Si te fijas, Orlando, en el Kegerator no hay ningún problema porque el Kegerator, la línea de dispensación es relativamente corta. Fíjate, tenemos aquí alrededor de 1 metro, ¿no? Exagerado, 1 metro. Esa es la línea de dispensación. Entonces, es relativamente corta y ya dependerá en cierto modo del tipo de barril. Si tú utilizas un barril de tipo corto, hasta más o menos por aquí, necesitarás 1 metro, un medio metro adicional, pero son longitudes usualmente cortas, alrededor de 50 centímetros, 1 metro máximo, no hay problema. ¿Ya? Fernando nos dice si vamos a realizar un curso webinar sobre gasificación. Sí, lo haremos en un futuro. Por lo pronto estamos enfocados en esta parte de dispensación en barril. En un futuro, bueno, si tienen alguna sugerencia también de los temas que quisieran que abordemos en un webinar, también lo pueden dejar en el grupo, ¿no? El grupo creado en WhatsApp, entonces podrían allí dejarnos las sugerencias acerca de los webinars que podríamos hacer en un futuro, ¿no? Alejandro nos dice cuál es la presión que se recomienda de empuje de CO2 para dispensar la cerveza con una línea de líquido de 1 metro aproximadamente. Eso depende de muchos factores, ¿no? Y eso ya tiene que ver con las presiones de gasificación y las presiones de dispensación. ¿Por qué? Porque internamente, como les menciono, no todas las cervezas deberían ser o deberían tener un tipo de gasificación, un tipo de carbonatación. Recuerden que el estilo de cerveza o una de las características del estilo de cerveza es el nivel de carbonatación en unidades de CO2 que se le va a dar. Entonces, no es lo mismo el nivel de concentración de CO2 de una cerveza de tipo E, de una cerveza, por ejemplo, una Irish Red, que por ejemplo de una Stout. Entonces, vamos a tener niveles de carbonatación relativamente diferentes. Y la presión que se debería ejercer a través de ese cabezal y de ese regulador de CO2 también va a variar en función del tipo de cerveza. También va a ser una especie de ensayo y error, porque además de la presión de carbonatación, va a depender de la temperatura del chiller o la temperatura del interior del refrigerator, o en sí de la temperatura de la cerveza. Entonces, se juega con presión de CO2, se juega con temperatura de la cerveza y se juega también con la forma de la canilla dispensador. Entonces se necesita encontrar un equilibrio perfecto entre esas tres variables, ¿no? Entonces, ensayo y error se comenzaría con una presión de 10 PSI o un bar y luego veríamos qué es lo que sucede. Adecuaríamos un poquito hacia arriba o un poquito hacia abajo hasta encontrar la presión adecuada para dispensar y que no se nos forme mucha espuma en la dispensación, porque ese es uno de los principales problemas que suele suceder. ¿Ya? Eh, ¿Qué necesito para poder gasificar? Sí, perfecto. Para la gasificación necesitas lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí. Necesitas obviamente, el elemento que sería el almacenamiento de cerveza. Aquí tenemos el keg.
Necesitas un tanque de CO2. Aquí tenemos un tanque de CO2, es decir, la fuente de CO2, ¿ya? A este tanque de CO2 necesitas, obviamente, colocarlo un regulador de CO2. Digamos que este va a ser mi regulador de CO2, ¿no? Ya, mi regulador de CO2. Necesito una línea de gas de CO2 que tenemos aquí. Necesito mi cabezal, el cabezal que va a tener, o el acoplador hacia el barril, que tiene esta forma, ¿no es cierto? Tenemos el cabezal. Este cabezal debería tener sus respectivas válvulas de bola en la entrada y salida, ¿ya? Necesitaríamos eliminar las válvulas check de gas y de líquido para que me permita ingresar aquí tranquilamente el CO2 y con eso ya estoy listo para gasificar. Esos elementos prácticamente se necesitaría para la carbonatación forzada. ¿Qué es lo que hago en la carbonatación forzada? Bueno, dos formas, ¿no? Yo puedo dejar una presión de unos 40 PSI aquí y esperar una semana y espero a que se integre lentamente, ¿no? La cerveza dentro de la, dentro del barril, se integra. Y la segunda es colocar el barril en posición horizontal, cargar aquí unos 20 a 30 PSI y luego mover el barril. Cierro aquí la fuente de alimentación de CO2 y aquí tengo un manómetro, ¿no? Este manómetro, la aguja automáticamente va a bajar a cero. Cuando baje a cero significa que ya va a estar carbonatada. Repetiría el mismo proceso por 2 o 3 veces y bueno, se conseguiría la carbonatación forzada. Pero esos son los elementos que necesitarías para la carbonatación, ¿no? Prácticamente sería la línea de gas más el acople con sus respectivos elementos, ¿ya? Ya, bueno, la presentación en realidad sí va a estar disponible en video, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y bueno, les compartiremos el enlace en el grupo creado para este webinar y estará disponible para que puedan chequearlo después ustedes, ¿no? Entonces no se preocupen que sí va a estar disponible. Javier, gracias por las felicitaciones y gracias a ustedes por su asistencia y por su interés, ¿no? Lo que tratamos de fomentar con esto es incrementar los conocimientos para, entre todos, ¿no? Formar cada vez profesionales que se integren de una forma más técnica a este mundo de la cerveza artesanal. Muchas veces el conocimiento es un poquito bajo, entonces con eso queremos lograr un poquito subir el conocimiento y podemos ahora sí hablar a nuestro técnico instalador con un poquito más de conocimiento, ¿no? Y saber qué recomendaciones nos da el técnico instalador y poder entender lo que nos dice el técnico instalador. Entonces, de eso también es hablar un poquito el lenguaje, ¿no? Entonces podríamos tener así. Listo. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la asistencia al webinar y damos por cerrado esta presentación. Muchas gracias y estén pendientes a nuestras redes sociales, en el cual diremos cuándo va a ser la fecha y la hora para la parte 2 de este webinar. Tentativamente sería la siguiente semana después de el feriado. Les estaremos comunicando por nuestras redes sociales. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Gracias. Hasta luego.